De hoy que el Señor tiene para cada uno de ustedes, como la tuvo ya para mí. Y vamos a hacer una transición entre que iniciamos a estudiar el nuevo libro que tenemos contemplado aquí para nuestra iglesia. Estas 3 semanas van a ser un tipo de transición. Vamos a ver 3 temas diferentes mientras llegamos a iniciar el nuevo libro que vamos a revisar, versículo por versículo, como acostumbramos aquí en nuestra iglesia. Bien, acompáñenme entonces a la primera carta de Pedro. Vamos a ver el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Muy bien. Entonces vamos a orar de nuevo para poner la prédica en manos del Señor, y también aprovechamos para orar por el sustento y las ofrendas que cada domingo depositamos para el sostenimiento de la obra del Señor. Bien, bueno, Padre, seguimos orando, Señor, confiando en que tú escuchas nuestras oraciones, nuestras plegarias, y que son respondidas conforme a tu soberana voluntad, Padre, y en eso descansamos cuando venimos a ti. Queremos poner las ofrendas de hoy, el aporte económico de cada uno de mis hermanos, Señor, lo ponemos en tus manos. Te pedimos también que dé sabiduría a la iglesia, al liderazgo, para el mejor manejo de estos recursos, sabiendo que la obra del Evangelio necesita recurso económico, recurso material. También te damos gracias, Padre, porque reconocemos que todo lo que recibimos, sea mucho o sea poco, viene de ti. Y te pedimos que nos des contentamiento con lo que tú nos das. Afirmar esa actitud de que no nos falta absolutamente nada, sea mucho o sea poco lo que tengamos. Para gloria de tu nombre, Padre, bendice cada ofrenda que se deposita este día como un acto de adoración y un acto de fe pública, Señor, también. En el nombre de Jesús. También queremos poner delante de ti esta enseñanza, Padre, para que tú tomes control de ella. Y sobre todo nos afirmes en la verdad que hoy vamos a hablar, Padre. En la verdad que tú tienes ahora para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 8. La enseñanza de hoy se titula La defensa de nuestra esperanza. La defensa de nuestra esperanza. Dice Pedro en el versículo 8 del capítulo 3, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y tus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y bueno, nuestros hermanos del primer siglo
y un poquito más hacia adelante, tenían un verdadero reto en su vida como creyentes en Cristo, y es algo que a veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? Parte del contexto de lo que Pedro plasma aquí en esta sección. Recuerden que nuestros hermanos, ¿verdad?, inicialmente judíos, pues vivían en una tensión entre cómo vivir su nueva fe como judíos creyentes originalmente, ¿verdad? La iglesia de Cristo fue principalmente judía, y no estaban ni en un lado ni con el mundo pagano, y esa era la tensión que ellos vivían, sobre todo durante el primer siglo. Y entonces, obviamente, la persecución fue y ha sido un elemento constante a través del tiempo por ese tipo de circunstancias y por otras que luego se fueron agregando, ¿sí? Pero esa circunstancia de persecución se acentuó cada vez más a partir del primer siglo. Hubo momentos de tensión tremenda porque ya bajo el Imperio Romano se vivía con una amenaza constante. Inicialmente por judíos, por paganos, y luego se inicia una persecución, digamos, liderada desde el Estado, por decreto. Y eso estaban viviendo nuestros primeros hermanos. Otro factor que se agregó al motivo de persecución es que la sociedad del primer siglo, del mundo grecorromano, sobre todo en el Imperio Romano, era una sociedad politeísta. Ellos tenían decenas de dioses, por decirlo menos. Y entonces, si contrastamos eso con el cristianismo, que es una religión monoteísta, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, a ellos los veían paradójicamente como ateos. Y a nosotros se nos hace algo así como, ¿verdad?, sin sentido. Pero esa era la cultura, el pensamiento religioso de ese tiempo, y ellos eran vistos como ateos. Los cristianos del primer siglo viéndose como ateos. Y entonces son diferentes factores los que se conjugan para sumar, ¿verdad?, abonar a la persecución que se empieza a dar en el primer siglo y hacia adelante. Pero ellos eran llamados a mantenerse firmes en su nueva fe ante ese contexto de persecución por diferentes razones, como ya comentamos. Y es en ese contexto que Pedro escribe esta carta primera de Pedro. Pedro veía venir el asunto, ¿verdad? Y entonces escribe esta carta no solo para animarlos ante la persecución que se venía, sino para darles una esperanza ante esa persecución, pero también llamarlos a sostenerse firmes en la fe en base a esa esperanza. Si ustedes leen la historia del cristianismo desde el inicio, se van a dar cuenta que el cristiano ha sido constantemente objeto de persecución por diferentes motivos. Y esa persecución se ha dado en mayor o en menor medida. Y de hecho actualmente se sigue dando sobre todo en las zonas que son más hostiles al Evangelio, que son las zonas de Europa del Este, de Asia, ¿verdad?, del sudeste asiático. Se sigue dando. Ahora, en nuestra cultura occidental, ¿verdad?, pues en general no sufrimos ese tipo de persecución, de las cuales muchos de nuestros hermanos anteriores sellaron su fe con su sangre. Regaron la semilla del Evangelio con su sangre. Y el cristianismo ha persistido porque el Señor ha prometido que nadie prevalecerá contra su iglesia. Bien, vuelvo, nuestro mundo occidental no se da tanto esa persecución. De hecho, hay focos, ¿verdad?, de persecución contra hermanos, por ejemplo en México, sobre todo en el sur. Y así en cada país tendrá sus focos de persecución. En nuestro caso, pues realmente vivimos sin persecución, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos
libertad para hablar, para predicar la palabra. Pero también necesitamos saber que Dios utiliza la persecución. Dios no es ajeno a la persecución. Dios está en control soberano de la persecución y usa la persecución y el sufrimiento para avanzar su evangelio. Y ustedes, basta leer el libro de Hechos, y el libro de Hechos está permeado de persecución. Y es el combustible que Dios ha usado en diferentes etapas de nuestra fe para expandir el evangelio. Bueno, a pesar de la persecución, a pesar de que nosotros no padecemos persecución como la han padecido muchos hermanos que han entregado su vida por causa de su fe, tal vez nosotros podamos padecer persecución de unas maneras más sutiles, ¿verdad? A lo mejor la burla, a lo mejor el escarnio, y eso genera temor. Y es una de las razones por las cuales a veces no testificamos. Pero cuando usted lee la historia de la iglesia y lee ese libro de los mártires de John Foxe, se va a dar cuenta de lo que es la verdadera persecución. Y entonces lo que nos pueden hacer a nosotros es absolutamente nada. Y aún así, a veces ni siquiera decidimos testificar. Pero Primera de Pedro hace aquí el llamado a testificar. El llamado no cambia. Primera de Pedro escribió para esos cristianos que estaban por iniciar a vivir bajo una persecución tremenda, primero de sostenerse firme y dar testimonio de su nueva fe. Y número 2, les hace el llamado de testificar abiertamente su fe. Bien, entonces, en esta tarde nos vamos a centrar en el versículo 15 y 16. La defensa de nuestra esperanza. Vamos a ver dos elementos necesarios para defender nuestra esperanza. Nuestra esperanza equivale a nuestra fe. El fundamento, número 1, y la forma correcta, número 2. Lo mismo que nuestros hermanos creyentes de los primeros siglos tenían que hacer, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer ahora, aunque el contexto es un tanto diferente, y no un tanto, como 10 tantos diferente, ¿verdad? Entonces, la idea es que para ser testigos fieles de nuestro cristianismo, estos dos elementos son necesarios, y que Dios nos ayude a afirmar la convicción de la necesidad de testificar eficazmente de nuestra fe y echar fuera ese temor que a veces tenemos, porque son realidades que vivimos. Bien. Versículo 15, vamos a centrarnos ahí en el versículo 15, dice, versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, si alguna cosa padecéis. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Temor de quién? De los que van a perseguir. Sino, y aquí está un adversativo, pues, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No te amedrentes, no tengas temor, sino santifica a Dios el Señor en vuestros corazones. Y este pasaje es interesante porque aquí Pedro está haciendo alusión al Antiguo Testamento, particularmente en Isaías 8:13. Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Recuerden que Isaías, la primera parte de Isaías, el contexto es que venía la invasión del ejército asirio sobre Judá. Y entonces los judíos, imagínense cómo estaban. Y entonces Isaías el profeta, Dios lo manda y dice: no temas a los asirios, témeme a mí, hónrame a mí, santifícame a mí, yo me voy a encargar.
Entonces Pedro toma este pasaje y lo adapta en el sentido de que este pasaje se puede leer: santificad a Cristo el Señor. Por ejemplo, Pablo utiliza en el versículo, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, refiriéndose a Cristo. Entonces, Pedro hace alusión a este pasaje y lo acomoda en el sentido de que necesitamos honrar a Cristo el Señor. Honrando a Cristo el Señor, honramos a Dios. ¿Sí? Entonces, el versículo podemos traducirlo de la manera de santificad a Cristo el Señor de todo. Y este santificad es similar a lo que ya revisamos en el Sermón del Monte en Mateo 6. Tiene ese sentido, ¿sí? Mateo 6:9 dice: santificado sea tu nombre. Ahora que vimos el Padre Nuestro, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, de Mateo 6:9. ¿Sí? Entonces, de tal manera que santificad a Cristo lleva la idea, la noción de honrarlo. Si Cristo es tu Señor, tú buscas honrarlo, ¿verdad? Él merece ese reconocimiento de parte de nosotros. Y eso es una manera de honrar al Señor, es reconocerlo. Y no solo reconocerlo, sino hacer aquello que el Señor o nuestro Señor os demanda. ¿Sí? Entonces, al hacer lo que Él nos demanda, lo reconocemos, lo honramos y lo santificamos. Ese es nuestro fundamento. Sin eso, no hay defensa posible de nuestra esperanza, de nuestra fe. Bien, entonces, ¿cuál es la idea aquí? El contraste entre el temor a la persecución, a lo que se viene, y el honrar a Cristo, o el temor en ese sentido a Cristo. Y recuerden que cuando hablamos temor es ese temor reverente que hay en nuestro corazón, que esa obra que el Espíritu Santo va haciendo en nuestro corazón, ¿verdad? Donde va formando ese temor de evitar que nosotros podamos ofender o deshonrar al Señor. Bueno, eso debería ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Que ese temor vaya creciendo. Y entonces eso tiene una aplicación en la conducta diaria. O sea, ¿cómo vamos a honrar al Señor? ¿Nada más de palabra o de hecho? ¿Verdad? Porque de palabra es muy fácil honrar al Señor, pero ya en los hechos, con nuestra vida, ¿qué dice de eso? ¿Sí? Entonces, en esta circunstancia tan tremenda que estaban viviendo los lectores primarios de esta carta, Pedro les pide: honren al Señor, no teman al hombre, honren a Cristo. De tal manera pues que debemos santificarlo ¿en qué? En vuestros corazones. Dice la segunda parte de ese versículo: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y entonces hay que recordar, como la mayoría de ustedes saben, que el corazón en la Biblia es el centro de nuestra vida, ¿verdad? Entonces la verdad entra por la mente, pues se informa a través de la mente, a través del razonamiento, pero el corazón es el motor de nuestra vida. Y el corazón es el que va a dirigir hacia dónde va tu vida. ¿Cómo está funcionando la verdad que entra por la mente si realmente llegó a tu corazón y movió tu vida? Nada más se quedó en la mente. Y entonces, si hemos de honrar al Señor, lo hemos de honrar con todo vuestro corazón. Y eso de honrarlo con vuestro corazón debe de tener una expresión externa en nuestra conducta, en nuestra vida. De otra manera, al final no lo estamos honrando, ¿sí?
Entonces, en pocas palabras, lo que somos o tenemos por dentro lo vamos a externar. ¿Se han puesto a pensar en eso? Lo vamos a externar, lo que tengamos va a salir. Entonces, dice un autor, los cristianos deben consagrar a Cristo Jesús en sus corazones. Bueno, para que sea más claro. El corazón es el eje central de la existencia del hombre, porque es el manantial de la vida, dice Proverbios 4:23, citando a este autor. Cuando el corazón está controlado por Jesucristo, eso es. Cuando el corazón está controlado por Jesucristo, el creyente le dedica toda su vida. Ahí está el impacto práctico de una verdad que entra a través de la mente, de la razón. Entonces, el cristiano queda libre del temor y está en condiciones de defenderse de sus enemigos. ¿Sí? Entonces, una verdad que entra por la mente debe bajar al corazón y se va a manifestar externamente. Y entonces yo les decía ahora que estuve leyendo este libro de los mártires cristianos, es increíble cómo hubo padre de familia, madre de familia, que decidieron aún dar su vida, aún dejando a sus hijos huérfanos por causa del testimonio de Cristo. Y bueno, uno puede decir, ¿cómo es posible? Bueno, la realidad es que es algo que no podemos juzgar, pero lo hicieron. O sea, a ese grado llegó a veces la persecución y el testimonio de todos estos hermanos que sellaron con sangre su esperanza de fe. El fundamento, pues, de nuestra defensa es reconocer a Cristo como nuestro Señor, honrándolo y conformando nuestra vida a su palabra. La verdad que vamos aprendiendo es la verdad que necesitamos practicar. Y si es ante la persecución, pues mantenernos firmes. Ahora, he escuchado por ahí a alguien que dice que conocemos más verdad de la que podemos practicar, ¿verdad? Y es cierto, así sucede. Pero lo que debe haber en nuestro corazón es que cada verdad que vayamos conociendo, la necesitamos poner en práctica, porque fallamos, pues. Fallamos en obedecer. Por eso necesitamos estar confesando nuestro pecado. Pero esa debe ser la tendencia en cada creyente. Honrar al Señor conforme vayamos conociendo la verdad. Entonces, la defensa de nuestra esperanza está basada en el fundamento que es Cristo. Él es. Sin ese fundamento no hay nada. Y eso es honrar con nuestro corazón. Y no podemos. Pero también la defensa de nuestra esperanza debe hacerse correctamente. ¿Por qué utiliza aquí el autor estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza? Defender nuestra esperanza. ¿Por qué? Por ese contexto tan tremendo que se venía de persecución. Y entonces ellos se mantenían firmes y alguien les iba a preguntar, ¿verdad? Oye, ¿qué tienes tú? ¿Por qué aguantas todo eso? ¿Por qué no renuncias a tu fe? Porque recuerden, había que alabar al César. Y el que no declaraba a César era ateo y merecía la muerte. Eso es lo que ellos estaban viviendo. Y entonces ellos se mantenían firmes y llamaban la atención. Hubo hasta los verdugos
que se encargaban de ejecutar a los hermanos creyentes, que llorando lo hacían por el testimonio tan firme de sostenerse ante esa persecución tan tremenda y lo que les espera. O sea, llamaban la atención. Es algo inaudito, ¿verdad? Muy bien, entonces, la forma de nuestra defensa, versículo 15, la tercera parte, primero, y estad siempre preparados para presentar defensa. Y bueno, algunos saben que este versículo 15 es uno de los pasajes clásicos que se utiliza para hacer lo que llamamos apologética. Apologética en términos bien sencillos es la defensa de nuestra fe, dar razón de nuestra fe. Yo no me voy a ir primariamente ahorita por ese sentido, me voy a ir un poquito por otro sentido, pero solo quiero que lo sepan. Eso será motivo después de otra enseñanza, pero es lo que se usa. Y entonces a veces este versículo lo toman, ¿verdad? El riesgo de este versículo de verlo fuera de su contexto es que como que la apologética o la defensa de nuestra fe, de nuestra esperanza es solamente para los eruditos, para los que saben mucho, para los académicos, y no. Pedro está demandando a cada uno de nosotros dar razón de nuestra esperanza. Y entonces necesitamos ¿qué? Estar preparados. La forma de hacerlo es estar preparados. ¿Cuándo? En todo momento. Bueno, nuestra esperanza, que es como cierra este versículo, o sea, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué te comportas diferente? ¿Por qué no haces lo que yo hago? ¿O por qué no haces lo que otros hacen, pues? En todas las áreas de nuestra vida. O sea, algo se debe de notar, ¿no? Algo diferente al mundo incrédulo, pues. Claro, esto era más radical en el contexto original de la carta, porque estaba en juego la vida. Ahorita lo único que está en juego en nosotros, ¿qué es? A veces el orgullo, el temor, la vergüenza. Pero en ellos estaba en juego la vida. Entonces imagínense contrastar esa esperanza que ellos daban al sostenerse bajo ese contexto tan tremendo. ¿Sí? Y eso cobra más profundidad lo que está tratando Pedro aquí, la esperanza. ¿Qué esperanza tienes tú? ¿Por qué te sostienes? ¿Por qué no juras a César de una vez? ¿Por qué dejas a tu hijo, a tu hija, a tu familia, a tu esposo, a tu padre? Esa es la esperanza. Y es la esperanza que nosotros debemos comunicar también con nuestra vida. Y bueno, qué momento ahora con la pandemia, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde está tu esperanza? Y todos, sé que todos hemos vivido de manera diferente la pandemia, hemos reaccionado de manera diferente. Algunos tal vez con más temor, algunos tal vez con menos temor, no sé, debe haber de todo. Pero hay que afirmarnos en la esperanza de que Dios tiene el control. Y así en cada aspecto de nuestra vida debemos reflejar esa esperanza con nuestra conducta. Entonces, en todo momento estar preparados para explicar de la manera correcta cuál es nuestra esperanza. ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué eres diferente? Y bien, esta palabra, estar preparados para dar defensa. Defensa es donde viene precisamente esa palabra, donde se deriva apologética. Defensa, apologética. Y esta palabra, como ya les comenté, quiere decir la defensa de nuestra fe. Implica otras cosas, pues, pero para ser un poquito más claros, ¿no? Y es un término que en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, se utilizaba para establecer una defensa formal ante la corte, como hacen, ayudan los abogados, ¿verdad? Los que son acusados de algo, o en otros aspectos legales. Tiene esa connotación, pero también se usa, y la usa Pedro solo la usa una vez,
pero Pablo la usa varias veces, por ejemplo, para defender el evangelio o para defenderse de una acusación. ¿De qué no acusaron a Pablo? ¿Verdad? En ese sentido también se usa. Pero aquí en el contexto, estar preparados para estar siempre preparados para presentar defensa, se usa en el sentido de que el creyente, vamos a ponerlo así, está bajo juicio en su vida diaria y necesita presentar defensa. Bueno, no va a ir a discutir, no va a ir a alegar, pero necesita estar preparado para presentar defensa ante el mundo pagano y hostil que lo está observando. Número 2, estar siempre preparados para presentar defensa, hacerlo con la actitud correcta. Versículo 15, cerramos ahí. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿A quién? A todo aquel que os demande. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú te sostienes en tu fe a pesar del peligro? ¿Por qué no le tienes temor al hombre que te está amenazando y que puede costar tu vida y la vida de tu familia? Con mansedumbre y reverencia en nuestro contexto actual. Entonces, la actitud correcta es con humildad, también se puede leer así, con humildad, con dulzura. A veces queremos pelear, pero no, Pedro nos manda a hacerlo con dulzura, ¿verdad? Bueno, no estoy hablando de una palabra así cursi, pues, ¿verdad? Yo trato de hablarle a mi esposa con dulzura. Bueno, va en ese sentido, hay que hacerlo de una manera tranquila, tal vez agradable, que le suene dulce al incrédulo, que le sepa, ¿verdad? Dulce. Con cierto temor reverente de no ofender a Cristo en lo que estamos haciendo. Y con respeto. Esa es la actitud correcta. Entonces, ¿qué está reflejando esto? El carácter del Señor. O sea, el Señor no fue nunca agarrarse, ¿verdad? Y hacer todo un debate público. A ver, el Señor contra los judíos. No. El Señor fue duro porque necesitó ser duro contra los fariseos. Ahí se dio unos agarrones. Porque era necesario ese enojo santo del Señor. ¿Por qué? Porque estaban llevando a las ovejas perdidas de Israel, ¿a dónde? Al matadero. Él hasta lloró al ver a sus ovejas que no tenían pastor. El Señor se conmovía. Y bueno, pues, ¿quién no responde, verdad? Nosotros con nuestro enojo pecaminoso, ¿verdad? Cuando vemos amenazado a algo o a alguien de nuestra familia por algo, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí es con humildad, dulzura, respeto, temor. Vean lo que dice Santiago 13:3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ese es el sentido. En sabia mansedumbre. La palabra aquí en el versículo, capítulo 2, versículo 18, Pedro usa esta palabra, reverencia. Dice Pedro: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ese es el sentido de respeto, reverencia, respeto a vuestros amos. Y en el capítulo 3, versículo 2, la usa considerando vuestra conducta casta y respetuosa cuando se refiere a las esposas. Entonces vean cómo ese tipo de actitud, ¿verdad?, puede atraer al incrédulo cuando os demande razón.
Es la actitud que la esposa debe tener ante el esposo incrédulo, ¿verdad? En parte. Entonces, con humildad y mansedumbre, explicamos a toda persona que ve nuestra manera de vivir, y ahí está el reto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Sí? Número 3, con buena conciencia. Entonces, la manera de defender nuestra esperanza es estar siempre preparados con mansedumbre y reverencia y con buena conciencia. Bueno, los cristianos que no se atemorizan a la luz de la persecución son capaces de testificar efectivamente de Cristo. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, darle razón a quien os demande de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Bueno, si tenemos una mala conciencia, o sea, si decimos que somos, pero nuestra conducta no está reflejando esa verdad, pues nuestra conciencia no va a estar muy bien. No vamos a testificar realmente. Entonces, es importante tener una buena conciencia para poder dar razón de nuestra esperanza. Y luego vean aquí cómo cierra el versículo 16. Para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, si uno mantiene esta actitud, está preparado con mansedumbre y reverencia y buena conciencia, hermanos, lo que digan de nosotros, Dios va a reivindicarte. Si te hacen una falsa acusación, si te acusan de religioso, de aleluya, de cerrado. Ahora como nos tocó vivir en esta época posmoderna, pues cada quien tiene su opinión y su verdad y es tan válida como la tuya. Entonces, si tú les dices, es que la Biblia dice esto y punto, Jesús es el único camino, eres un cerrado. Es que la Biblia dice que el esposo debe ser así, la esposa, oye, pero no. Es que la Biblia prohíbe el aborto, eres un cerrado. ¿Sí? Pues sí, así es. Entonces, si tienes buena conciencia, ¿qué te preocupa eso? ¿Qué te debería de preocupar? Nada. Dios se va a encargar. O aquí o después, pero Dios se va a encargar. Por eso este versículo cierra de una manera fenomenal. Para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Pero bueno, si nuestra conciencia no está clara, no está bien, entonces la realidad es que los que se burlan se van a burlar ¿con qué? Con razón. Es la otra cara. Qué reto, ¿verdad? Es un reto. O sea, en nuestra vida, digamos, de una persecución muy sutil, porque aquí habla de hostilidad, de una persecución muy sutil, Dios sabe que somos tentados a apartarnos de testificar. Y entonces de repente viene un evento, viene persecución y entonces el testimonio se hace todavía mucho más efectivo. Eso es lo, digamos, lo curioso. Ese es el patrón que vemos en Hechos, pues. Entonces, que no nos sorprenda la persecución, que no nos sorprenda el sufrimiento. Dios tiene el control y Dios lo está usando para algo en particular.
y cada uno tendrá su contexto propio, pero aquí lo importante es mantener una buena conciencia. Y claro, a veces podemos ser incongruentes, ¿cómo no? Seguimos siendo pecadores, pero no debería de ser el patrón de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, para que la defensa de nuestra esperanza sea efectiva, pues hay que hacerlo de la forma correcta. Y eso es un verdadero reto para nosotros como creyentes. Pero reitero, si usted lee un poquito de historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que no está pasando absolutamente por nada comparado con lo que muchos de nuestros hermanos han pasado. Y entonces eso nos debería de animar. Bueno, nos debería de avergonzar primero y luego animar, arrepentirnos y animarnos, ¿verdad? De testificar. Bueno, ahora vamos a expandir un poquito más el contexto. Dice, toda esta sección que incluye estos dos versículos empieza desde el capítulo 2, versículo 11. Y cierra en el capítulo 3 que ya vimos, versículo 22. Y aquí al final, donde cierra esta sección, está aquí el Evangelio, ¿verdad? Porque también Cristo padeció una sola vez, dice el 18, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y entonces un autor ve algo muy interesante, este autor, Bodhi Bachman, cuando se revisan este pasaje particular, versículos 15 y 16, en ese contexto amplio, puede cobrar más fondo lo que acabamos de ver. Entonces, aquí empieza en el versículo 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quién? Entre los gentiles. Entonces, ¿a quién tiene Pedro en mente aquí? A los incrédulos. Este pasaje le está hablando a los creyentes de su testimonio ante los incrédulos, aún en ese contexto de persecución que se llegó a tornar algo feroz. El versículo, capítulo 2, 11 y 12. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es parte del final del versículo 12. En el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Cómo les pide eso Pedro en ese contexto? Someteos al rey. Bueno, y con todo respeto, pero el Imperio Romano es muy admirado, ¿verdad? Hay una serie inclusive de Netflix sobre el Imperio Romano. La verdad yo no me he atrevido a verla, ni es mi deseo verla, pero se alaba pues porque tuvieron muchas cosas positivas, pero eran unos perversos, ¿verdad? Perversos. Y todas esas cosas positivas, ¿verdad? Y nos legaron muchas cosas. Cuando uno ve esa perversidad, dice, híjole, es tremendo. Bueno, a esos tenían que honrar. Dice el versículo, capítulo 3, versículo 1, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, lo que ya leímos, que ya conocen. En el 7 le habla a los esposos, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente. Aquí el contexto le está hablando al esposo creyente con una esposa incrédula. Vivir sabiamente. Y eso es darle testimonio de su fe, con su conducta. En el
capítulo 3, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mar por mar. Ya lo leímos. Entonces, ¿de qué habla esto? En el versículo más adelante, en el 14, hace un llamado a vivir en amor, en paz, en armonía, como un cuerpo corporativo. Ustedes como cuerpo van a dar testimonio de mansedumbre, de amor y de paz, sin temor a la persecución. Claro, hubo hermanos que abdicaron de su fe, obviamente. Así como nosotros fallamos en obedecer, ellos también, hubo hermanos que fallaron en su fe, pero muchos otros no, ¿verdad? Entonces, todo este pasaje, esta sección, ¿de qué habla? De conducta. Pablo está describiendo la conducta que debe tener el creyente. ¿Sí ven? La conducta que el creyente debe tener en ese contexto. Y ahora también. Le habla a cada miembro, pues, del cuerpo de Cristo. La actitud y la conducta que debe tener. Entonces, todo este pasaje, cuando llegamos al versículo 15, sino santificaos al Señor en vuestro corazón, está hablando de la conducta ante la persecución y seguir honrando a Cristo ¿con qué? Con nuestra conducta. O sea, tiene un elemento sumamente práctico en ese contexto. Con nuestra conducta. Entonces, como el pasaje cierra con el Evangelio, porque está hablando del Evangelio, este pasaje tiene una connotación evangelística. Y eso es a lo que quiero llevar. Tiene un elemento, una connotación, una área evangelística. Aquí. Y entonces, si nosotros habremos de defender nuestra esperanza, nuestra fe, ¿cuál será nuestra primera línea de defensa? Nuestro primer argumento, ¿cuál va a ser? La conducta. Nuestra conducta. Uno puede traer y hablar y decir 1000 argumentos bíblicos y teológicos. El incrédulo no necesita argumentos bíblicos y teológicos como a veces lo hacemos. Los necesita, pero primero necesita el Evangelio. Pero para poder predicar el Evangelio, dice Pedro, tu conducta debe ir por delante. O sea, una manera de hacer evangelismo efectivo es primero nuestra conducta. Ese es el elemento que quería tocar, es lo que hay aquí. Y de alguna manera, pues, complementa lo que vimos en el Sermón del Monte, ¿verdad? En el Sermón del Monte, Jesús, ¿a qué nos está llamando? A conformarnos como debe ser el habitante del reino de los cielos. Aquí Pedro, ¿a qué nos está llamando? A que con nuestra conducta evangelicemos. O sea, es la manera de iniciar de una manera efectiva el evangelismo. Podemos compartir el evangelio, pero con una conciencia mala, con una mala conducta, ¿quién nos va a seguir? Entonces, con razón va a venir ¿qué? El escarnio. ¿Sí? Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes es modelar el carácter de Cristo a un mundo incrédulo y a veces hostil, dependiendo de cada situación particular. Y es modelarles el evangelio. ¿Con qué? Con nuestra vida. ¿Para qué? Pues que nos volteen a ver. Digamos que es una especie de evangelismo a través primero de nuestra conducta.
Ahora, también es cierto y hay que decir, cuando hay hostilidad de una relación, y eso a veces pasa en la misma familia, nada más están esperando ver que fallemos, ¿verdad? Para decir, ya ves, yo por eso no voy ahí donde tú vas. O ya ves, a ti te lavaron el cerebro, como decía el pastor el otro día, ¿verdad? ¿Sí? También eso vivimos, es una realidad. ¿Y vamos a fallar? Sí. ¿Y vamos a ser a veces incongruentes? También eso es una realidad en nuestra vida. Pero no debería de ser el patrón. Entonces, si nosotros queremos presentar defensa de nuestra esperanza, de nuestra fe, debemos de ampararnos en nuestro fundamento, que es Cristo, honrar al Señor con vuestro corazón y hacerlo de la forma correcta. Pero inicia con nuestra conducta, que simplemente nuestra conducta expresa lo que creemos realmente. Entonces, podemos ser capaces de ser más efectivos en este llamado que todos tenemos de testificar de nuestro Señor ante un mundo que, aunque se puede burlar de nosotros, está tan necesitado de las buenas nuevas de salvación. Dios tiene pueblo ahí, pero necesita de nuestro trabajo, de nuestro testimonio. Y entonces habrá que verlo como un privilegio de colaborar con Dios en este asunto. Bien. Entonces yo les pido que mediten en esto. Y a veces nos podemos sentir medio abrumados con estas verdades, pero no se sienta abrumado. Medite y pídale al Señor, Señor, ayúdame a tener un testimonio mejor, a tener una mejor conciencia de lo que digo que creo y lo que estoy expresando en mi vida diaria. Y el Señor es bueno, es un Señor de gracia y Él nos ayuda, porque Él ha prometido que no nos va a dejar solos. Entonces, si estás viviendo una circunstancia difícil, por el motivo que sea, ahí siga habiendo temor en tu vida, siga habiendo a lo mejor persecución familiar, no sé. Cada familia tiene un contexto particular. No tengas temor. Solo asegúrate de que tu fundamento es honrar a Cristo y que tu vida sea acorde a lo que dices creer. ¿Sí? Bueno, pues oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por esta palabra tuya, que es algo tan práctico, Señor, para nuestra vida. Una verdad más que atesorar, una verdad más que obedecer, pero a veces somos temerosos, Señor, a veces somos cobardes. Pero clamamos por tu gracia, por tu ayuda. Clamamos para que tú nos puedas capacitar, como has capacitado a tantos hombres a través de la historia, Padre, para que podamos dar testimonio efectivo de lo que decimos creer. Que el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo sea reverenciado por todos los que nos rodean, Padre. Ayúdanos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.